Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia con un corazón necesitado, como siempre debemos llegar. Venimos, Señor, reconociendo que cada día debemos crecer en tu camino precioso, amar más tu verdad, tu justicia, tu santidad. Y saber, Señor, que los momentos difíciles que pasamos en esta vida no es porque tú nos abandonas, no es porque tú no nos amas, no es porque tú te olvidas de nosotros, sino todo lo contrario. Es porque quieres hacer algo glorioso en nosotros y a través de nosotros. Pero como somos ciegos y duros de corazón y amamos tanto nuestra carne, no conseguimos ver lo que tú quieres mostrarnos. Por favor, que a través de este mensaje tú puedas abrir nuestros ojos, sensibilizar nuestro corazón y prepararnos para lo que tú quieres hacer de nuestras vidas en esta peregrinación, en esta tierra. Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Esta mañana queremos compartir con ustedes un mensaje que se llama y que tiene como título: Señor, en mi crisis, visítame. O podemos decir: Señor, en mi aflicción, en mi momento de declive, en mi momento de frustración, visítame. Es un clamor que necesitamos tener en nuestro corazón. Tal vez de ustedes ya han oído de Jorge Federico Händel. Él nació en 1685 y murió en 1759 y fue un compositor alemán que se naturalizó inglés. Estuvo trabajando un tiempo en Alemania, pero después se trasladó a Inglaterra y él fue muy acepto en Inglaterra. De hecho, la reina en aquella época, debido a sus oratorias, le dio una pensión vitalicia. El hombre fue sostenido por la corona. Pero él fue considerado uno de los mayores compositores de la música barroca, o sea, de la música clásica del estilo barroco. Y durante 30 años que él estuvo en su profesión y dando lo mejor, él escribió óperas, muchas óperas que atraían a multitudes de londinenses elegantes a los teatros. Pero hubo una época, en su época, que debido a que las óperas de Händel tenían un sabor así italiano, comenzó a perder rápidamente popularidad, y entonces la situación profesional de Händel se tornó bastante difícil. Además, en esos días, después de esos 30 años de servicio, su salud comenzó a afectarle y comenzó a quedar quebrantada su salud, además de verlo en una carrera en declive. Y él estaba a punto de dejar Inglaterra en esos días, pero recibió la invitación del gobernador de Irlanda, que lo invitó para dar una serie de conciertos en Dublín, la capital. Él aceptó, y en cuanto planeaba su viaje para Irlanda, Händel escribió un nuevo oratorio. Un oratorio es una música vocal religiosa, para nuestra información, que también tiene instrumentos, música con instrumentos y vocal. Y él escribió en esos días, durante 23 días seguidos, el oratorio llamado el Mesías, que todos hemos oído. Y durante esos 23 días él a veces no durmió, a veces no comió, escribiendo,
Y durante ese periodo se dedicó también a leer las profecías del Mesías sobre su advenimiento, sobre su muerte, el fin y la ascensión al Padre. Todo lo que era relacionado con el Mesías, él lo estudió y lo leyó en las Escrituras. Y en 1742 se estrenó El Mesías, su oratoria más famosa, ahí en Dublín. Según el testimonio de él mismo, él dice que el fuego divino ardía en su corazón y las lágrimas inundaban su rostro en cuanto él componía esa oratoria. Cuando terminó el coro, que se llama Aleluya, el coro de Aleluya, que es el que más nosotros conocemos, él comentó a su asistente: creo que he visto el cielo delante de mí y al gran Dios sentado en su trono y en compañía de todos sus ángeles. Imagínense qué experiencia. Cuando terminó el oratorio, dice que la pluma con la cual él estaba escribiendo se le cayó de la mano y cayó en el suelo. Y después de esos 23 días de trabajo, durmiendo a veces, a veces no, él pasó dormido 17 horas completas. Cuando él despertó, dice que se sentó al clavicordio y comenzó a tocar con una alegría desbordante parte del Mesías. Y cuando él terminó, un amigo que estaba presente ahí le dijo: nunca en mi vida he escuchado cosa semejante. Y Händel, con la cabeza inclinada, respondió: Dios me ha visitado. En el peor momento de su vida, dice que cuando él entró en esa ocasión sintiéndose frustrado, él tiraba las cosas de su cuarto, encendió las velas. En la noche comenzó a tratar de leer algo. Abrió un libro que había ahí de sus músicas y decía oratorio. Pero ella no quería más escribir oratorios. Pero decía oratorio, él lo cerró y de repente abrió otro libro. Y cuando abrió el otro libro, sus ojos se fueron sobre la palabra Mesías. También lo cerró, no quería oír nada. Pero después el Señor comenzó a tratar con él. Dice que él no podía dormir esa noche. Se levantó y comenzó a escribir, y ahí fue donde comenzó la inspiración. ¿Estamos nosotros pasando por un momento difícil en nuestras vidas? No lo veamos negativamente. Siempre el Señor tiene algo positivo para hacer brotar de nuestras vidas en los momentos más difíciles. Digámoslo o digámosle a todos, como lo hizo Händel: Dios me ha visitado. Por eso es que nuestro clamor es: Señor, en mi crisis visítame. En ese tiempo de crisis, de angustia, de declinio, de flaqueza, de una salud quebrantada, Händel escribió la mayor obra de su vida. ¿No crees que Dios también puede hacer algo grande en tu vida o a través de tu vida, como orábamos, en la mayor crisis que tú puedas pasar? En lugar de estar viendo que estás destruido, que ya no puedes, que ya no tienes fuerza, sí, humanamente hablando, nosotros somos limitados, pero divinamente hablando, somos más que vencedores por aquel que nos amó. Cada año, durante la Pascua y durante Navidad, no puede faltar el Aleluya de Händel. No puede faltar. Por eso es que vamos a oírlo en esta mañana. Vamos a dedicar unos 3 minutos y medio para oír el Aleluya. Cierren sus ojos, no lo van a entender porque está en alemán, pero la música y todo yo sé que, y el Aleluya sí lo vamos a captar. Oigamos en el nombre del Señor esta inspiración de los cielos. Oh
No está en alemán, está en inglés. Mas esa fue la inspiración y ese es solo el coro. Ese es solo el coro. El Mesías es un oratorio amplio, largo en tiempo y vale la pena escucharlo y oírlo. Si ustedes pueden tener la oportunidad de tener todo el Mesías de Händel, serán realmente edificados con esa música celestial. Amén. Entonces, nuestro clamor es: Señor, también a nosotros en nuestra crisis visítanos. Yo me he preguntado cómo es posible que algunas personas el Señor se revela claramente a ellas, como sucedió con la samaritana, por ejemplo. No hay duda que la samaritana estaba en el peor momento de su vida. Creo que el hecho de que cuando se encontró con el Señor fue porque no lo dice la Escritura, no lo registra. De hecho, no le preguntaron nada a la mujer, pero el hecho de estar ya con su sexto marido o sexto hombre era una evidencia del tipo de vida que esta mujer llevaba. Y fue a ella que el Señor se reveló claramente diciéndole: yo soy el Mesías. Pero a otros el Señor los cegó para que no entendieran y fueran curados, como dice el libro de Isaías. Los cegó y endureció sus corazones. Entonces, la visita del Señor a los hombres va a depender de las circunstancias también de los mismos, de la voluntad de Dios, obviamente de la misericordia del Señor, pero también de las circunstancias que los hombres están viviendo y que también son parte del plan divino para sus vidas. Y de la condición de su corazón, también del mayor ápice, del ápice más alto del reconocimiento de su pecado. Por eso menciono a la samaritana, porque aunque no está registrado en las Escrituras, es muy probable que ella estaba en el peor momento de su vida, tal vez deseando morirse. Tal vez ese era su último viaje a ese pozo, desesperada ya de no encontrar la felicidad con los hombres o en esta vida. Y ahí se va a encontrar, en aquel lugar solitario, a alguien que la estaba esperando, porque hasta los discípulos el Señor los mandó fuera para él tener un tiempo de intimidad con ella, para darle el plan de salvación. ¿Cuál es entonces la llave, la clave para que el hombre sea visitado? ¿Y cuál es el obstáculo para impedirlo? Obviamente la clave es tener un corazón preparado, y el obstáculo, un corazón endurecido. Oh, hermanos, que el Señor pueda preparar nuestros corazones como la tierra es preparada, como la tierra es labrada antes de recibir la simiente de los cielos, santa y pura, va a llegar y va a dar fruto en una tierra arada, en una tierra preparada. ¿Sí? Y creo que la parte del arado es la parte más sufrida de la tierra, porque rompe, quiebra, quita la dureza. Y eso es lo que hace el Señor también cuando estamos en momentos de aflicción y de momentos de crisis. Es su arado pasando sobre nosotros, pero tenemos que tener ojos para ver por su espíritu y un corazón entendido para percibir que es solamente la preparación para algo glorioso, preparando la tierra para dar un fruto inefable, un fruto permanente. Señor, en cualquier crisis de mi vida, visítame. Que eso cada uno de nosotros podamos decirlo esta mañana. Señor, visítanos. Señor, revélate a mí en tu hermosura. Que yo pueda arrepentirme en polvo y en ceniza como Job. Ustedes dirán, pero Job era un hombre justo. Sí, Dios lo califica y coloca adjetivos
superlativos en relación a él. No has visto, y se lo dice al acusador de nuestros hermanos, no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él en la tierra. Único, temeroso de Dios, apartado del mal. Un hombre que tenía en su corazón la justicia. Sin embargo, hay algo que todavía le faltaba. Y la crisis que él pasó a través de la enfermedad, a través de la muerte de sus hijos, que no fue nada poco, la pérdida de sus bienes, la pérdida de sus amigos, el abandono de su esposa por verlo en aquella condición, toda ese peso tan fuerte en su corazón hizo que él pudiera al final de su vida decir: me arrepiento en polvo y en ceniza. Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es que esa experiencia tan gloriosa pudo venir en un hombre temeroso, apartado del mal? Porque no es solamente de alejarme de las cosas de este mundo y de tener el temor de Dios, todo eso es necesario. Como Cornelio era un hombre temeroso de Dios, y dice que el Señor lo escogió, pero él ya era temeroso, él temía a Dios, y fue a él que Dios se manifestó, y fue Cornelio con su casa que se arrepintieron de sus pecados. Qué importante es llegar a ese ápice del reconocimiento de nuestra condición, de lo que somos, porque no es solo una revelación, no necesitamos solo una revelación de lo que hacemos, sino de lo que somos. Ahí está la fuente. Lo que hacemos es solamente las obras, pero lo que somos es en sí la naturaleza, y es esa la que el Señor quiere quitar de nosotros y darnos su naturaleza y darnos aquella santidad que solo viene a través de una experiencia difícil. Pero digámosle: Señor, en mi crisis, visítame. En Juan capítulo 12, verso 36, leamos juntos, por favor. Juan capítulo 12, verso 36 al 43. Jesús dice: entre tanto que tenéis la luz, refiriéndose a él, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y dice: y se fue y se ocultó de ellos. Qué interesante ese versículo. Inmediatamente después de decir que en cuanto tienen luz, necesitan creer en la luz. En cuanto Él está con ellos, necesitan creer en Él. Luego inmediatamente dice: y se fue y se ocultó de ellos. Bueno, primero tenemos que entender que este periodo del cual Juan está refiriéndose aquí, que él registró, se refiere al final ya de su ministerio. Capítulo 12 ya es prácticamente la última semana, la semana de la Pascua, cuando él fue crucificado. Fue en ese periodo que él ya no tuvo más un ministerio público, ¿verdad? Él ya no tuvo más predicación entre la gente, ya no más, sino él se escondió de ellos, dice, porque era el final. Pero aquí no se olviden de eso. Y se fue y se ocultó de ellos. Pero, verso 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales, que es importante esto, delante de ellos no creían en él. Tenéis, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz. Y a pesar de que él había hecho grandes señales, dice, o sea, las señales eran evidencias de su autoridad y de su divinidad. ¿De quién era él? ¿De dónde venía? Entonces, esas señales estaban mostrando, como indicando con el dedo así fuerte, diciendo: ese es la luz. Pero a pesar de las señales, dice, de prodigios, de maravillas, de resurrecciones, de curas de leprosos, de curar a las personas de los demonios, de librarlos de los demonios, tantos milagros, no, dice aquí, no creían en él. Eso fue al final de su ministerio. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién
ha creído a nuestro anuncio. Ojalá tú y yo seamos de esos que han creído. ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer. Qué interesante. Porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es un proceso. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él. ¡Qué tremendo! No creían, pero algunos de los gobernantes creyeron en él, dice. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Aquí hay cosas importantes en relación a la fe, a creer. A pesar de las señales no creían, pero algunos de los gobernantes que tal vez no habían visto todas las señales, sí creían en él, pero ellos estaban ambiguos en su caminar, tenían miedo de confesar en quién creían, que habían aceptado de que él era el Mesías, por miedo de ser expulsados de la sinagoga, miedo del hombre. Y dice aquí, verso 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Deja claro aquí entonces que cuando nosotros estamos con miedo de los hombres, cuando tenemos miedo de dar a conocer nuestra fe, cuando tenemos miedo de que sepan que somos seguidores de Cristo, que amamos la luz y que queremos vivir correctamente, es porque queremos honras de los hombres. Buscamos la gloria de los hombres. Hermanos, nosotros tenemos que buscar la gloria de Dios, la alabanza que viene de Dios, que viene a los verdaderos judíos. Bueno, cuando dice que se escondió, hablando específicamente de la luz que es Él, no está hablando propiamente de que Él ya no hubiera querido que lo vieran. No, era el tiempo ya del final de su ministerio, pero lo que está dando a entender es que, como dice la Escritura, y la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. La luz no fue comprendida, no fue bien recibida, no fue amada por los hombres, y entonces Él se retiró, se escondió. Con razón les decía, entre tanto que tenés luz. ¿Saben por qué? Porque hay un tiempo en el cual el Señor se esconde. Por eso bien dice la Escritura: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, el día de salvación es hoy, o sea, el día cuando Dios determina revelarse, el día cuando Dios nos habla, cuando el Señor está hablando a tu corazón es el momento de reaccionar, cuando el Señor está tocando a tu puerta es el momento de abrir, cuando el Señor está dándote entendimiento es el momento de reaccionar y de actuar, porque esas son las ideas divinas que vienen a transformar tu vida terrenal. Es algo que nosotros necesitamos con urgencia, recibir la luz. Y otra vez, no solamente creer en Jesús, es recibir todo lo que viene de Él, su entendimiento, su dirección, su paz, su tranquilidad. Todo eso va a hacer de nuestra vida algo diferente. La luz se ocultó también por la incredulidad. No creían en Él, a pesar de las señales, no creían. La incredulidad de los hombres era superlativa. Y podemos decir que fue el cumplimiento de lo que sucedió al principio, cuando el principio del mundo, cuando la luz se ocultó, porque las tinieblas fueron abrazadas por las fuerzas de los ángeles caídos. Tinieblas, como dice, y las tinieblas cubrían la tierra, hasta que Dios dijo: sea la luz, y la luz fue expuesta, y las tinieblas no prevalecieron, como dice la Escritura, contra la luz. No es que la luz apareció hasta en ese momento, la luz siempre ha estado, pero las tinieblas tratan de ocultar
La incredulidad apaga la fe. La incredulidad destruye la fe que puede hacernos ver, porque la fe son los ojos del Espíritu. Dice, hablando de la fe, dice, es la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Fe entonces es más allá de lo natural, de estos ojos naturales. Con la fe podemos ver las cosas espirituales, los ángeles, al Señor. ¿Cuánto necesitamos de fe? Una fe legítima y poderosa para poder entrar al mundo espiritual de Dios y que nosotros podamos transformar este mundo a través de una vida diferente. Es esconder o retirarse de Jesús. Como mencionamos, no solamente revela el final de su ministerio, revela también la obra terminada. Por eso es que Él ya no más se manifestó. Qué increíble, ¿verdad? Algunos dicen, no, yo voy a seguir hasta donde pueda. No, cuando el Señor supo que terminó, terminó. Acabó de hablar y ahora lo que venía era algo diferente. Sería apresado y muerto. Y esta separación física prácticamente fue definitiva con su pueblo y con el mundo. Después de ella, no se encontró más con ese pueblo, sino solamente delante del juicio cuando está delante de Pilatos. Sin embargo, en ese juicio Jesús no se dirige en absoluto al pueblo. Ni tampoco está apelando a su arrepentimiento, ya no más. Por eso les dijo, entre tanto tenéis luz, creed en la luz, porque va a haber un momento en que el Señor va a apagar la luz y no habrá más iluminación, habrá ceguera para ustedes. No es que la luz ya no exista, no, hay ceguera para ellos. Entonces, lo que Juan comienza a describir en este pasaje que leímos de Juan 12, 36 al 43, es que al final de la vida de Jesús, y oigan, esto es impresionante, al final de la vida y ministerio de Jesús, Él ya no tenía mucha popularidad. A pesar de los señales, a pesar de los prodigios, al final de su ministerio la popularidad comenzó a dejarlo. La gente ya comenzó a desconfiar, debido también a la influencia de los gobernadores, de los fariseos, de los sacerdotes. Y comenzaron a pensar que realmente él no podía ser el Mesías, porque había hecho muchas cosas que estaban en contra de la ley, violando la ley, el sábado y muchas otras cosas. El pueblo hasta se preguntaba, y dice aquí en Juan 12, 34, le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo, el Mesías, permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Al final de su vida, y ellos ni siquiera no habían entendido quién era ese Hijo del Hombre. Fue uno de sus títulos favoritos en esta tierra, el Hijo del Hombre, aquel que vino a representar a la raza humana, aquel santo de los hombres que vino a morir por ellos. Es más, no solo perdió su popularidad, sino que ahora se quieren deshacer de él a través de llevarlo a la cruz. Sin embargo, tenía que ser así. Para que Cristo, siendo crucificado por su propio pueblo, instigado y empujado por las fuerzas del mal, porque detrás de todo eso estaban las fuerzas del mal, se cumpliera su palabra que dice: llegó el momento de ser juzgado este mundo, y ahora el príncipe de este mundo será expulsado. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, dice, qué interesante esto, les voy a dar el versículo. Cuando fuere levantado de la tierra, y yo puedo agregar aquí algunas palabras: por ustedes mismos yo seré levantado de la tierra, y por los gentiles yo seré levantado de la tierra. A todos atraeré a mí mismo, dice,
Y esto decía, significando de qué género de muerte estaba para morir. O sea, no está hablando aquí cuando dice que fuera levantado de la tierra, no está hablando de su ascensión. Está hablando cuando Él fue crucificado. Lo encontramos en el capítulo 12. Estamos siempre en el mismo contexto, en el versículo 31 al versículo 34, pero hasta el 33. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero miren qué precioso. Ustedes me van a levantar en la cruz. Ahora oigan esto. Pero yo a todos atraeré a mí mismo. A mí mismo. ¿Qué estaba dando a entender eso? Que a través de su cruz, Él atraería a todos para que creyeran en Él. Y a través de su muerte, ellos, los que estaban muertos en delitos y pecados, recibieran la salvación, la luz y una vida de resurrección a través de su muerte y resurrección. ¡Qué plan más glorioso! Entonces tenía que ser así. Una gran victoria estaba preparándose, pero todo estaba planeado divinamente. Los hombres primero creerían, ay, el Mesías, y todos beneficiados por sus señales y prodigios. Después dejarían de creer en Él. ¿Para qué? Para crucificarlo. Se cumple exactamente lo que dice en Éxodo capítulo 12, cuando el Señor se refiere al Cordero Pascual y dice que toda la congregación de Israel lo escogería, y después toda la congregación de Israel lo crucificaría, o sea, lo sacrificaría. Bueno, ¿a qué se debía entonces esa aparente esterilidad del Mesías? Imagínense en el peor momento de su vida. Con razón, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, el Señor mismo es Él el que está hablando ahí, registradas las palabras proféticas de Jesús, el Mesías, el siervo sufrido del Señor, diciendo, en vano he trabajado, dice. Llegó un momento que también el propio Mesías miraba aquel trabajo tan maravilloso, aquellos 3 años y medio de manifestación de amor, de misericordia al pueblo, de haber derramado virtud, poder salía de él para curar a los enfermos. No hay duda que él terminaba cansado en la noche, cansado, tan cansado que aquella noche de tormenta en el barco él estaba bien dormido, no estaba fingiendo que estaba durmiendo, estaba cansado. Había frustración, había preguntas en su corazón. Señor, ¿cómo es que tú puedes escoger este tipo de camino para que las cosas se hagan? Pero esa aparente esterilidad del Mesías no era simplemente un resultado de un mal trabajo. Él había hecho un excelente trabajo. Lo que el Señor le había dicho que hiciera, eso hizo y no agregó ni dejó de hacer nada. Qué impresionante. A pesar de eso, el pueblo lo estaba rechazando. Y creo que una de las razones es porque las señales y los beneficios físicos que las personas reciben de parte del Señor, a pesar de que impresionan. ¿Quién no le impresionó? Yo vi una vez un milagro extraordinario de un niño en una iglesia. Fue casualidad que entramos con un amigo esa noche, había poca gente en la iglesia. Y la mayoría de la gente estaba en el frente, y nosotros entramos también y nos sentamos casi en las terceras filas, en la tercera fila. Y había un predicador que yo conocía y estaba ahí, era extranjero y estaba predicando. Y después de predicar se bajó para orar por algunos enfermos. Y había un niño que tenía su pierna más corta que la otra. Y el niño pasó, sus padres lo pasaron. Y entonces él oró por él, por el niño. Impresionante, yo todavía tengo en mi mente lo que sucedió. Su pierna llegó al mismo largo de la otra.
el Señor, yo no llegué para la predicación porque no sabía. De repente vimos ahí un anuncio y entramos en la iglesia y solo llegamos para el tiempo de la oración. Pero yo llegué a ver eso. Su pierna volvió a su altura y después caminó y fue extraordinario. El Señor hizo una obra preciosa en ese niño y sin duda usando a su siervo una forma preciosa. Era un buen siervo, un buen hombre, sin duda amante del Señor y creía con todo su corazón lo que el Señor podía hacer, porque el Señor, pero escuchen, esos beneficios físicos, a pesar de que impresionan, yo mencioné esto porque yo fui impresionado. No son suficientes para transformar el corazón. Aquellos 10 leprosos, 9 de ellos fueron curados. Y el Señor dice, ¿y dónde están los otros 9? Para dar gracias a Dios. Fueron curados. Pero eso hizo que sus corazones quedaran llenos de gratitud y darle la gloria a Dios. Y dice, ahora sí voy a vivir para ti, Señor. Ahora qué bueno, estamos nuevos otra vez. Vamos a nuestra vida. Un milagro, una señal, una cura no transforma el corazón. Solo la gracia de los cielos puede transformar a un pecador. Un encuentro legítimo y poderoso con el Santo de Israel puede transformar nuestras vidas. Solo eso nos cambiará y seremos personas diferentes, y solo entonces nuestro testimonio convencerá a las personas. O sea, cuando vean que realmente somos diferentes y no tenemos que estar fingiendo, porque el que finge se cansa. No tenemos por qué fingir. Cuando hay una verdadera transformación es natural nuestra actitud, nuestras palabras. Bendito sea el Señor. La verdadera conversión de un hombre no se revela por su nombre religioso que ostenta, mas por el testimonio que proclaman las personas más cercanas a Él, porque solo ellas lo conocen verdaderamente. O sea, alguien puede decir que tú eres verdaderamente hijo de Dios y vive contigo y dice, no, realmente me soporta, me ama, me ayuda, me sirve. Tú puedes dar testimonio, ese es un verdadero cristiano. ¿Quién vive contigo las 24 horas? Señor, transfórmanos. Si en tu propia casa no pueden decir que tú eres un verdadero cristiano, medita en tu vida. Si en tu propia casa tu marido no puede decir, esta mi mujer es cristiana verdaderamente, medita en tu vida, hermana, porque es muy probable que necesites un encuentro glorioso con el Señor de los cielos para que seas diferente con tu marido. Para que seas diferente, oh marido, con tu mujer. Que seas diferente, oh padre, con tus hijos. Y no los trates como pequeños intrusos en el hogar, que te quitan el tiempo, que no te dejan tranquilo, que tú quieres hacer cosas propias, que ya te cansaste del trabajo y ahora llegas a la casa y tienes que atender a los hijos. No. Que ellos puedan decir, oh, mi papá viene cansado, pero ahí dedica tiempo para nosotros, nos canta, nos cuenta historias, sale a jugar con nosotros, se dedica a nosotros y ahí está con tiempo para nosotros, con paciencia. No es fácil que eso suceda, pero una transformación de los cielos sí lo puede lograr. Y ese tipo de personas que testifican el cambio de tu vida, son ellos los que realmente pueden decir con gritos y con verdad en su boca que Dios te ha tocado. Señor, en mi crisis, visítame. Señor, en mi crisis, visítame, Señor. Es necesario que tú entres a aquel reconocimiento de tu vida. Ya no te conformes más viviendo con esa vida de amargura, de rencores, de mal carácter, de temperamento constante todo el tiempo. Llega,
Cánsate de eso. Y necesitas decirle: Señor, transfórmame en el hombre o en la mujer, en el joven o en la señorita que tú quieres que yo sea. Conozco a varias personas creyentes que llegaron a viejos y continúan siendo los mismos de siempre. Hasta más obstinados todavía, porque de viejo uno se pone obstinado. No se han rendido a la palabra de vida de su Salvador. Lo han aceptado tal vez porque sí fueron tocados, pero de ahí la conveniencia fue más importante o gritó más fuerte que la transformación necesaria. Solo encuentros con Dios va a iluminar nuestro corazón y va a revelar su santidad al hombre, y solamente así el hombre va a poder ver y percibir su bajeza, su limitación, su indignidad, y clamará al Señor por auxilio, y entonces abandonará su camino antiguo, el camino del hombre, para caminar en el camino del Señor. Conozco a personas que ya llegan a sus 80, 90 años y la obstinación los corona. Señor, líbranos de ser obstinados, necios. Amén, hermanos. Y se los digo de corazón, no para criticar a nadie, sino viendo la realidad de la vida de muchas personas. Por eso dice la Escritura en 12:38 de Juan: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Eso lo encontramos en Isaías 53, como les mencioné. Si ustedes quieren ir ahí y conferir, es muy buena idea. Pero está en el versículo 1. El primer versículo dice: y cuando el profeta está diciendo ¿quién creyó a nuestra predicación? O escuchen, ¿quién creyó a nuestra predicación? Eso significa que no es solamente a través de señales y de prodigios que se necesita o se debe creer, sino principalmente a través de la predicación. Es a través de la locura de la predicación, dice, que los hombres son salvos. Porque la verdadera fe viene a través del reconocimiento de tu pecado. Un beneficio, una señal, una cura, te ayuda físicamente. Pero son pocos los que pueden tener la sensibilidad también de aplicar ese beneficio y de levantar un corazón agradecido al Señor, como aquel samaritano, una 10ª parte del grupo, que puede demostrar que realmente él vio al Mesías. Porque la Escritura dice: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Da a entender, sí, que la fe viene a través de que una palabra de los cielos toque nuestro corazón. Y hermano y hermana, si el Señor te está tocando esta mañana con una palabra, hablándote específicamente de algo, reacciona positivamente. Dile: Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en mi casa, en mi vecindario, en esta iglesia, en esta aldea, en este pueblo. Dios te use. Pero también cuando dice ¿quién creyó a nuestra predicación?, también está evocando las escrituras sagradas, ¿sí? Exactamente, que leímos de Isaías 53, donde el Mesías es rechazado, es menospreciado por su propio pueblo, mas revela al mismo tiempo que, escuchen, a través de ese rechazo del Mesías se cumplirían las escrituras proféticas de la muerte vicaria de ese Mesías, y revelaría quiénes serían sus propios verdugos, quiénes lo llevarían a la cruz. Oh Dios,
Para mí es inconcebible pensar, y sí lo entiendo como pastor, ya 34 años, voy a cumplir 35 predicando la palabra del Señor. Entiendo lo que es sentirse frustrado. Sin embargo, cuando pienso con Jesús, digo, Señor, tú no podrías haberte sentido frustrado. Fuiste tan maravilloso, hiciste cosas tan gloriosas. Tu testimonio, tu vida, santo, puro, limpio. Señor, ¿cómo? Es increíble. No entiendo cómo, pero él sí sintió la impopularidad. Como dice la Escritura, el texto sagrado, le veremos, dice, pero sin atractivo para que le deseemos. La falta de atracción no se refiere a la espiritual, se refiere a la física, a lo externo. Y Dios quería que ellos interiormente sintieran la atracción del Mesías. Sin atractivo. No seamos confundidos también nosotros. Que no nos atraiga el atractivo físico, que no nos atraiga el atractivo externo, que nos atraiga el atractivo interno. Una persona es bella por su interior. Sí, ustedes mismos pueden decirlo. Entran a una casita indiferente, tal vez medio pintada o tal vez no pintada, y cuando entran se encuentran con personas maravillosas. ¿Qué es lo más lindo, su casa o el que vive adentro? Nosotros lo comprobamos literalmente teniendo ese tipo de experiencias. Y es lo mismo con la casa física, este cuerpo. No seamos ciegos en ver solamente la parte física. Dice, es que no me gusta, a mí me gustaría una linda o un maravilloso príncipe azul. No, lo más importante no es en sí su nariz, no es en sí sus ojos, no es en sí sus orejas, no es en sí su estatura, sino en sí es la persona que vive ahí adentro. Imagínense, dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿Por qué? El mensaje es claro. Anhelen lo interno, anhelen lo espiritual. Eso es lo que transforma una vida. El brazo del Señor es Jesucristo y Él fue revelado a los que se dejaron tocar por Él, sin duda. El brazo del Señor habla de su poder, de su manifestación, de su ministerio, de lo que Él hizo físicamente. ¿Sí? Y cuando está hablando de brazo también se refiere al mismo cuerpo. Mi brazo no está independiente a mi cuerpo. Él reacciona por las órdenes que recibe de la cabeza. El brazo separado muere. El brazo separado no vale de nada. ¿A quién se manifestó? Dice, el brazo de Jehová. Y ese brazo se manifestó a los que se humillaron, a aquellos que reconocieron su necesidad. Ven el brazo del Señor. Solo el Señor será atractivo para aquellos que ven en sus señales, sí, una revelación de su benigna divinidad. El toque. Oh, Señor. Como dijo la mujer de flujo de sangre, dice que cuando lo tocó, dice inmediatamente que ella sintió que ¡pum!, paró la fuente. ¡Qué maravilla! ¡Qué amor más profundo esta mujer pudo haber sentido! ¿Quién es ese hombre? Es realmente lo que yo pensé, si tan solamente lo tocara. Y ella creyó y la fuente se secó. ¿Pero por qué? ¿Por algo mágico del manto del Señor? No, virtud salió de Él. Una virtud espiritual, no es física. Cuando el resto de personas que no quieren creer o que no creen, cuando Él se manifiesta, el Señor entonces las deja en su ceguera y en la dureza de sus corazones. Tal vez después, al entender la obra de la cruz, y eso es lo importante, cuando Él dice, y seré levantado y a todos atraeré a mí mismo, lo que está diciendo es la obra de la cruz. Cuando entiendan lo que Él hizo por la humanidad, entonces a todos atraeré a mí mismo, dice, a todos los creyentes. Con razón dice la Escritura, verso 39 del capítulo 12 de Juan, por eso no podían creer, porque también, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, o sea, también no podían creer. Vean ustedes que en este texto vimos, no creían en Él, no podían creer, y algunos creyeron.
Pero había ambigüedad en sus corazones. Pero los otros no podían creer porque cegó los ojos de ellos. O sea, hubo una intervención divina. Cegó los ojos de ellos. ¿Por qué los cegó? ¿Por qué alguien puede ser cegado si lo que necesita la gente es poder ver? Es que lo que sucede es que hay muchas personas que no están preparados para ver. No han llegado al ápice, a la cúspide de ver su bajeza, de ver su condición. Entonces es necesario esperar otro poquito y que vengan otras pruebitas. Con razón dice ahí, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ay, qué duro esto. Pareciera como que Dios es injusto, ¿eh? Pareciera como que Dios interviene y a estos no, a este sí. No hay acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hay un propósito eterno que nosotros no conseguimos entender, pero que es bien claro delante del Señor. Dios tiene misericordia de algunos y hay algunos que precisan o necesitan pasar más tiempo en el horno. Es increíble, ahí hasta en los alimentos es así. Algunos necesitan solo 10 minutos, otros 15 minutos, otros media hora. Cuando mi esposa a veces prepara los frijoles, va a depender también de la calidad del frijol. A veces, o la yuca, cuando se prepara la yuca, también va a depender de la calidad del tubérculo para poder darle la cantidad de fuego que necesita. Y a veces abren la olla de presión y todavía está dura. Y le dan otro poquito, y cuando le dan otro poquito, y si uno se pasa, quedó toda aguada. Depende el tiempo. Es el Señor que sabe cuánto de fuego cada uno necesita. Amén. ¿Qué estaba revelando el Señor con decir, le cegó los ojos y le endureció sus corazones? Primero, estaba profetizando que ellos actuarían de esa forma dura e indiferente a la obra divina. Ciegos serán cegados y endurecidos en su corazón. Esa fue la actitud que ellos mostraron, indiferente a la obra divina. Sin embargo, que a su incredulidad, a pesar de que ellos no quisieron creer, eso no invalidó o no anuló la obra divina. Al contrario, esa incredulidad de ellos la confirmó. Como dice la Escritura, debido a la incredulidad del pueblo de Israel, Dios abrió una puerta para los gentiles. Algunas ramas fueron cortadas, no todo el árbol. Algunas ramas fueron cortadas y tú, siendo un acebuche, dice un olivo de la selva, fuiste agarrado e injertado para ser parte del olivo natural. ¡Qué privilegio! Pero debido a la incredulidad, quiere decir que hasta la incredulidad humana confirma la obra divina. No hay nada que se escape de la soberanía del Señor. Dice la Escritura que hasta la ira del hombre exalta al Señor, porque en medio de la ira humana la obra divina va a ser efectuada. Entonces, a pesar de haberlo rechazado, el Señor se manifestó benigno. Vean cómo es esto. No creyeron en Él, entonces les cegó los ojos y les endureció el corazón. Pero porque el anhelo de Dios y el propósito divino era que probablemente más adelante pudieran tener esa oportunidad, porque los grados de fuego del horno todavía no eran suficientes para ellos, necesitaban un poquito más. Impresionante la benignidad divina, muriendo por ellos y salvándolos. Como dice en el verso 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Qué misericordia, a pesar de ser rechazado. Que nosotros también aprendamos, hermanos, aprendamos también del Señor cuando estamos siendo rechazados. Escuchen, esto es una aplicación muy importante para nuestra vida. Cuando estamos siendo rechazados,
más humildad y más benignidad o bondad debemos manifestar, y de esa forma permitiremos que el plano divino se cumpla al pie de la letra en nuestra vida y en la vida de otros. Es como la Escritura dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Cuándo? Cuando le des pan para comer, agua para beber a tu enemigo. O sea, vas a transformar, no únicamente un juicio, no es un juicio que destruye, es un juicio que trata, es un juicio que transforma, es un fuego que viene a cambiar el corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es que cuando somos rechazados, es decir, cuando abrazamos la cruz tiene el poder de atraer. Por eso dice: a todos atraeré a mí mismo, dando a entender de qué muerte moriría, dice, refiriéndose a la cruz. Entonces, cuando nosotros abrazamos la cruz en nuestra casa, con el marido, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, cuando abrazamos la cruz, lo que hacemos es que otras personas sean atraídas. Y abrazar la cruz no significa: yo voy a morir. No, significa: Señor, si esa es tu voluntad, Señor, yo lo haré para glorificar tu nombre. Con una buena actitud, eso va a transformar las vidas. Amén. Hermanos, que el amor incomparable y que la sabiduría inescrutable, que en medio de la incredulidad y la dureza del corazón, el Señor aceptó la vergüenza, el rechazo de su pueblo, pero después de toda ese cuadro de aflicción y de vergüenza, todos los hombres de fe, es lo que cuando dice: a todos atraeré a mí mismo, todos los hombres de fe serán atraídos al Señor, porque el brazo del Señor se va a revelar a ellos, les va a decir: yo entregué mi vida por ustedes. Entonces, cegar el entendimiento revela también un acto divino, pero no un acto divino cualquiera, es un acto divino positivo. Entendamos esto: un acto divino positivo. Haber cegado y haber endurecido sus ojos y haber endurecido su corazón, además del cumplimiento de las profecías. Y para esto vamos a irnos rápidamente, ya estamos terminando, a Isaías. Vamos a Isaías, para no hacer dos mensajes. De este mensaje estoy corriendo, ustedes saben que siempre corro. Isaías capítulo 6. Veamos aquí, versículo 10, dice, leamos el 9 y 10. Y dijo el Señor a Isaías: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos. O sea, es resultado de la dureza de sus corazones de ellos, como con Faraón, ¿verdad? Que endurecía su corazón, también el Señor endurecía su corazón. Para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, porque se entiende con el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón y la mente es la misma cosa en la Escritura. Ni se convierta y haya para él sanidad. Increíble. Entonces, estas profecías es una revelación de un acto divino positivo y de misericordia para los incrédulos. Van a ver, misericordia. Ahorita no cree, creerá después. Si ahorita no cree, continúa dando tu buen testimonio y espera con paciencia. No te desesperes. Yo se los digo por experiencia. Y algo más que revela a través de endurecerles el corazón y cegarles los ojos es, yo mencioné, la benignidad divina. ¿Saben por qué? Porque eso implica que el Señor no va a colocar toda la culpa en ellos, sino les ciega para que no entiendan. No quiere darles más responsabilidad. De hecho, también revela parte del plan divino.
porque a través de cegarlos y de endurecer sus corazones, estaba preparándolos para convertirlos en el instrumento del sacrificio. O sea, ellos lo llevarían a Cristo a la crucifixión por la dureza de su corazón y por su ceguera. La dureza del corazón y su impenitencia los empujaría a sacrificar al Cordero que los salvaría de sus pecados. ¡Qué plan más maravilloso! Y yo puedo decirles, no lo comprenderemos hasta que el Señor nos muestre detalles, pero de veras, detalles pequeños, podemos decir nanodetalles, para decir y encontrar los hilos, las conexiones, ¿cómo se llaman? Los escalones, los eslabones que uno al otro lo unen. Ahí cuando el Señor nos muestre eso, vamos a decir, Señor, qué impresionante, qué misericordia has tenido de la humanidad. Ahí toda la gente se va a dar cuenta al final, en el juicio final, sin duda, toda la gente se va a dar cuenta que el Señor es un Dios justo, un Dios misericordioso, que les dio oportunidad a todos hasta en el último momento. Sin embargo, el hecho de que ellos fueron duros de corazón y ciegos no quita la responsabilidad de cada ser humano. ¿Sí? No la quita. A pesar del plan divino, cada ser humano tiene la responsabilidad debido a que su propio corazón, a donde se inclina, eso lo lleva a tomar determinadas posturas. O sea, al final de cuentas, los que sean condenados será culpa de ellos, no divina. Él se dejará testimonio. Dice la Escritura que Él se ha dejado testimonio a todos. Es más, es claro cuando dice que Él hace caer su lluvia sobre justos e injustos, hace salir su sol sobre malos y buenos. Ese testimonio no se va a dejar ser anunciado en aquel día. Todos dirán, Señor, si tú me beneficiaste en mucho, en todo, y ahora yo soy ingrato en no haberte reconocido. Habrá un reconocimiento. No creían en Él. Quiero hablar de esto aquí rápido. No creían en Él. Este es un tiempo imperfecto del verbo. No creían en Él. Lo que está diciendo está indicando que había una falta de voluntad. No creían en Él. A pesar de las señales, a pesar de los prodigios, no creían en Él. No estaba en ellos la voluntad de rendirse a esos milagros, de aceptarlo con su fe genuina y viva, sino que estaban muchos tropiezos y obstáculos interfiriendo. Entonces, ¿ellos fueron responsables? Sí, fueron responsables. Con razón la Escritura dice en Juan capítulo 15 y versículo 22: y si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El hecho de haber venido y haber hablado ya responsabilizó a cualquier persona. Sin embargo, tenemos un Dios tan precioso que manifiesta algo que nos quebranta el corazón. Con razón, ese pueblo que lo crucificó, Jesús ya había subido a los cielos. Pedro está predicándoles a ese pueblo y les dice estas palabras en Hechos capítulo 2 y versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, vea que claro está hablando Pedro aquí, a quien vosotros crucificasteis. ¿Los está acusando? Un poquito. A quien vosotros crucificasteis, claramente, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué testimonio de Pedro. Y no hay duda que Pedro estaba hablando con tanta autoridad y con la unción del Espíritu Santo. Él acababa de ser ungido con el Espíritu Santo en Pentecostés y estaba con aquella autoridad de los cielos. Y dice, y al oír esto, dice verso 37, el pueblo que estaba ahí reunido se compungieron de corazón. ¿Saben qué quiere decir esa palabra? Se volvió chiquito. O sea, como que fue presionado
así, por una fuerza muy grande. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Porque lo que hemos hecho ha sido terrible. Lo llevamos a la cruz, es cierto. O sea, ellos reconocieron que ellos lo habían crucificado. La culpa no solo era de los sacerdotes, ni de Pilatos, que lo forzaron para llevarlo a la cruz como los instrumentos del juicio, el ejército romano. Pedro les dice, escuchen, vean qué tremendo. Este pueblo que fue cegado en aquel momento, que no se convirtió plenamente, que vio las señales, que vio los prodigios de Jesús el Mesías, aún no habían sido convertidos. Y ahora están oyendo a otro siervo llamado Pedro. Y cuando oyeron esas palabras de Pedro, a pesar de que les declaró lo culpable que ellos eran, cuando ellos preguntaron: ¿qué haremos ahora? Ya no hay salvación para nosotros, porque no creímos en Él, no lo recibimos. Les dice Pedro: arrepentíos. Arrepentíos, cambien de mente, sientan dolor en su corazón por lo que hicieron. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a todos atraeré a mí mismo, a todos de fe. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Wow. El Señor es precioso, muy precioso. Por eso dice también aquí en Juan 12, 12:41. Ya estoy terminando, hermanos. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Dijo: ¿qué cosa? Le cegó el entendimiento, les endureció los corazones. Eso lo dijo cuando vio su gloria. Y yo quisiera que ustedes hicieran algo aquí. Vamos a Isaías. Es con este texto que vamos a concluir. Vamos al libro de Isaías otra vez, por favor, en el capítulo 6 de Isaías. Esto dice aquí la escritura. Vamos a leerlo. Leamos desde el versículo 1. Vamos a resumir esta parte. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor santo, al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que aclamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Veamos que hay 3 cosas indispensables cuando el Señor decide revelarse a los hombres. El hombre precisa manifestar 3 cosas. Primero, como vimos en el pueblo delante de Pedro, un total arrepentimiento. Un total arrepentimiento. Como Pedro dijo cuando vio la gloria de Jesús, después de haber visto aquel gran milagro de la pesca: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y el Señor no estaba ahí únicamente para que Pedro viera su pecado, era necesario. Ese es una parte importante, el primer paso, ver su pecado. Pero le dijo: no temas. O sea, esto es necesario, Pedro, no lo abandones nunca, pero no temas. Yo he venido para hacerte pescador de hombres, para transformar tu vida,
para que sea de bendición a otros. Y dice Isaías, al ver la gloria divina, cuando él la vio, también vio su pecado. Hermanos, cuando tenemos un encuentro con Dios, cuando su palabra es poderosa, vamos a ver nuestro pecado, vamos a ver nuestra condición, y es parte del propósito divino. Pero otra vez, el plan de Dios no es únicamente que tú veas tu condición, sino también darte la provisión, darte lo que tú necesitas para ser libre de esa condición. Él vio su bajeza delante de la gloria del Rey Cristo Jesús. Segundo, solo es posible ver su brazo y creer en su mensaje cuando morimos a nuestra propia confianza. Cuando morimos y abandonamos nuestra propia justicia y perdemos la esperanza en el hombre y no tenemos más miedo de él. ¿Por qué menciono esto? Bueno, la revelación de la gloria de Dios en Isaías 6 comienza con la muerte del rey Usías. El nombre de este rey significa mi fuerza es, o mi fuerza está en el Señor, en Jehová. Mi fuerza es, o mi fuerza está en el Señor. No en Usías, no en el hombre, no en el rey, no en mi adalid, no en mi líder, no, en el Señor. Solo así podremos ver su gloria, cuando colocamos nuestra fe y nuestra confianza únicamente en el Señor. Para Isaías, Usías era uno de los hombres que más había hecho cosas impresionantes para el pueblo. Tenía sus defectos como todos, murió en condiciones no muy buenas, pero Isaías vio que exactamente ese año que se murió ese hombre, que algunos estaban poniendo su confianza, ese día él vio la gloria del Señor. Otra vez, hermanos, termino con quien comencé, con la mujer samaritana. Ella estaba, sin duda, de igual manera como George o Jorge Federico Händel, en el peor momento de su vida, en el declinio de su vida. No hay duda, no lo dice la Escritura, pero esa mujer debe haber llegado con su cántaro, como sintiendo que era la última vez que llegaba a recoger agua. No quería más ya su vida, y ahora en el momento más difícil y en la crisis más grande de su vida, el Señor la visitó. En un momento a solas, el Señor se reveló. Händel, al igual que esta mujer, estaba en el final de su vida, desesperado, afligido, desolado, desamparado y perdido. Entonces el Señor se reveló a él. Entonces él vio la gloria del Señor, como él dijo, agachada su cabeza: el Señor me visitó. En el peor momento de su vida llegó a tener el mejor momento espiritual. Y oigan lo que dice aquí en el libro de Isaías. Entonces, aquel momento de arrepentimiento en el profeta estaba ahí, y el Señor le dice que le diga al pueblo que son ciegos y duros de corazón. Y entonces el profeta levanta una pregunta al Señor y dice, verso 11: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Eso puede significar dos cosas. ¿Hasta cuándo debo decir esto? ¿Y hasta cuándo esa ceguera y esa dureza va a permanecer en el pueblo? ¿Hasta cuándo, Señor? Dice. Y respondió él, el Señor, oigan, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Asolación, asolamiento. Y no haya hombre en las casas. Destrucción. Y la tierra esté hecha en desierto. Esterilidad. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, la confianza en el brazo de carne, y multiplicando los lugares abandonados, esas multitudes, en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Aquí está hablando una asolación. ¿Hasta cuándo, Señor, serán ciegos? ¿Hasta cuándo permanecerán duros de corazón? ¿Hasta cuándo este mensaje tendrá que ser dado? ¿Hasta cuándo creerán en nuestra predicación? Y el Señor le dijo, hasta que todo sea asolado.
Hay personas que solo así llegan a ese momento de su vida. Probablemente la mayoría tenemos que llegar a esos momentos de nuestra vida cuando sentimos que hemos perdido toda la esperanza. Se murió el rey Usías, no hay más esperanza. En ese momento entonces la gloria del Señor se va a revelar porque hemos reconocido nuestra condición. Nos hemos arrepentido por haber visto su gloria y su santidad. Y entonces dice el Señor aquí, verso 13: y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Habrá corte, sí, habrá una poda, serán podados, eso es necesario. Pero como Él lo ha mostrado naturalmente, después de la poda, aún así comenzará a retoñar. Y ese retoño tierno, es el propio Señor, es la simiente santa que viene a través de ser cortada la carne, la circuncisión espiritual, y brota la vida divina en nosotros. Señor, en mi crisis, visítame. Ojalá cada uno de nosotros haya comprendido lo que el Señor ha querido darnos en esta mañana. Amén. Cantemos un canto, tal vez ustedes no lo saben, tal vez sí, es un himno precioso de la iglesia, inspirado por una sierva de Dios. Entonces, pero oremos al Señor. Señor, muchas gracias esta mañana por tu palabra preciosa. Señor, y como tú has dicho, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? No era únicamente el anuncio divino, era un anuncio común entre el enviado y el enviador. No era algo propio, era algo que venía de los cielos y que lo hicimos propio. Sí hay frustración para aquellos que anuncian y no ven el fruto, pero llegará el momento cuando ese fruto aparecerá, porque habrá un reconocimiento legítimo de nuestra condición. Oh, hermanos, que el Señor pueda hacer eso en nuestras vidas. Si el Señor te ha hablado a tu corazón, reacciona hoy. Cambia tu casa, cambia tu vida, que cambie esa iglesia, que el Señor haga cosas poderosas y preciosas en medio de nosotros. Amén. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me
débil, brillando esté cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Oh, Señor. Gracias por habernos salvado, por haber quitado nuestra ceguera, por haber quitado la dureza de nuestro corazón, Señor. Gracias por habernos dado la oportunidad de conocerte, de andar contigo, Señor, de experimentar tu amor eterno y no habernos dejado en nuestro camino indiferente, Señor, por haber enviado el don del arrepentimiento para vida y habernos levantado a ti mismo y haber muerto contigo para que también contigo hayamos resucitado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Estamos agradecidos para siempre y te damos a ti toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguir adelante. No se cansen de ser fieles en todo. No se cansen de servir al Señor. Es digno de que le sirvamos con amor y con coraje. Se requiere coraje para ser un verdadero cristiano, para permanecer en medio de toda circunstancia siendo fiel a Él. Estamos en una guerra, pero el Señor nos va a sacar de ella con victoria. Amén. Que Dios los bendiga y el Señor nos permita vernos otra vez el próximo domingo. La paz del Señor llene sus corazones.